Guten Tag, mein Name ist Violetta und ich bin Deutschlehrerin. Das Thema von heute, Imperativ. Bien, vamos a ver el imperativo en alemán. Tenemos allí el usted o ustedes, Sie, que es un pronombre presente en el imperativo en alemán. Y esto se da justamente porque como el imperativo es una forma de presente del indicativo, no puedo elidir el pronombre. Y esto se da porque el pronombre hace que el verbo tenga una acción determinada, si no el verbo me queda en infinitivo, ¿ya? Yo digo kommen Sie hierher y saco el Sie y digo kommen hierher y ahí estoy diciendo venir, ¿entienden? Sprechen Sie bitte langsam y digo sprechen bitte langsam, hablar. Entonces, como acá no nos interesan las órdenes abstractas, es decir, ese tipo de órdenes que son tan excesivamente generales que necesitamos un infinitivo, acá nosotros queremos la orden directa hacia la otra persona. Por eso estamos utilizando el pronombre personal. Más allá de que si la orden es infinitiva, en realidad el verbo en infinitivo tiene que estar siempre en la posición ende. Bien, vamos a estos y dijimos, a los de color azul, dijimos no hay ningún problema con estos verbos, se basan en el presente del indicativo, sean verbos regulares o irregulares, no hay ningún problema porque coinciden siempre con el infinitivo. Por eso decíamos necesitamos el usted, ustedes, Sie, presente en la oración. Ahora sí tenemos un problema con el verbo sein. El verbo sein es irregular desde el ich al sie de ellos, ellas y sie de usted, ustedes. Por lo tanto, no me puedo basar en el sind del presente del indicativo. ¿Cómo hago para hacer de sind un imperativo? Imposible. Entonces, me baso en el infinitivo. Ahora, el infinitivo, sein, es un infinitivo que tiene un defecto, porque no termina en en, termina en n sola. Entonces, lo que hago es tomar la raíz del verbo, sei, y agregarle en, es decir, que a este verbo enormemente irregular en el presente del indicativo y en cualquier otra forma, en el imperativo tenemos la excepción, lo convertimos en regular, ¿ya? Seien Sie ruhig, esté tranquilo, quédese tranquilo, podríamos traducir, ¿ya? Bien, y tenemos acá el verbo haben. Como sabemos, también tiene una regularidad especial en el presente del indicativo, pero esa irregularidad se da en el singular. Con el plural y con el formal no hay problema. Entonces acá tampoco. Vamos ahora al wir, al nosotros, nosotras. En alemán no tenemos problema con utilizar el imperativo para el nosotros, nosotras, porque así como también en español ha sido aceptado. En realidad siempre se lo consideró como un falso imperativo, porque dentro del nosotros, nosotras, también estamos incluidos el yo. ¿Entienden? Cada yo, cada unidad. Por lo tanto, como al yo no le puedo dar una orden, del mismo modo que no se la puedo dar a la tercera persona del singular y a la tercera persona del plural, en el nosotros, claro, quedaba esta incógnita de si puedo verdaderamente dar una orden donde el yo esté incluido. Y sí, lo usamos. Así que tenemos acá, gehen wir in den Club, bleiben wir zu Hause, kaufen wir den Spiegel. ¿Qué pasa con la estructura imperativa? Siempre. Como lo más importante en la oración que vamos a utilizar es el verbo, porque es donde cae la orden, entonces rompemos con la estructura del verbo en la posición 2. Y tenemos entonces siempre en el imperativo el verbo en la posición 1. De la misma manera que se rompe la estructura cuando tenemos una pregunta verbal, ya que lo más importante de la estructura es el verbo. Por eso entonces, tanto en el imperativo como en la pregunta verbal, el verbo encabeza la oración. Bien, respecto del imperativo negativo, que nosotros en español tenemos un cambio sustancial, en alemán no se da eso. Nosotros en español ese cambio no lo tenemos en el usted, ustedes o en el nosotros, nosotras respecto a la negación, pero sí lo tenemos en el vosotros y en el
tú, el vos, ¿ya? Ahí sí aparece entonces el cambio de estructura del verbo, ¿ya? Pero acá no lo vamos a ver eso porque simplemente estamos viendo la persona formal y el nosotros. Bien, algo más sobre esto. Dijimos que tenemos al verbo en posición 1, en posición 2 vamos a tener siempre en estos casos al pronombre. No nos olvidemos que tanto el usted, ustedes como el nosotros, en presente del indicativo y por lo tanto en imperativo también, tienen coincidencia los verbos, excepto este, seien Sie ruhig, excepto ese, con el infinitivo. Entonces lo que dijimos antes también se replica para el nosotros. No puedo dar una orden en infinitivo directo porque no sé a quién se la estoy dando. Y acá yo tengo un conocimiento de quién es el recipiendario de esa orden, ¿ya? Entonces necesito colocar el pronombre. Igualmente, si nosotros vamos a hacer una orden en infinitivo, no nos olvidemos que, más allá de que no vamos a tener pronombre justamente porque no tenemos persona, el infinitivo, la orden infinitiva implica que el verbo en alemán se tiene que desplazar a la posición Satzende, que es la única posición que le compete al verbo en infinitivo. Bien, más adelante vamos a ver bien ese tema. Por ahora nos quedamos con el Sie, usted, ustedes, y el wir, nosotros, en imperativ. Bien, espero que este pequeño resumen les sea útil. Nos vemos en el próximo video. ¡Tschüss!